Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este. Ahora, vamos a la historia. Nunca pensé que heredar una casa pudiera sentirse como una sentencia. Cuando recibí la noticia, los papeles de la propiedad parecían inofensivos. Una construcción antigua en las afueras de un pequeño pueblo mexicano. La casa pertenecía a mi familia desde hacía generaciones. Pero siempre me dijeron que era mejor no acercarse demasiado a ella. El primer día que crucé el portón oxidado, algo me golpeó. No era el viento ni el silencio habitual de los pueblos deshabitados. Era un vacío espeso, un aire que parecía pesar más que el metal de la puerta. La fachada estaba descuidada, ventanas rotas, puertas hinchadas, paredes húmedas. Pero había algo más, algo que me llamaba a entrar. Esa primera noche escuché los susurros. Daniel. Al principio pensé que era mi imaginación. El sonido era débil, casi un eco lejano. Pero no. Mi nombre resonaba desde dentro de las paredes. Cada sílaba parecía salir de la piedra misma, fría y húmeda. Recorrí la casa con la linterna temblorosa. Nada se movía, nada parecía vivo. Sin embargo, los retratos de mis antepasados colgados en el pasillo comenzaron a cambiar. Sus expresiones se torcían, sonrisas que antes no estaban, miradas que se clavaban en mí. Al día siguiente hablé con los vecinos. Una mujer mayor me miró con ojos llenos de miedo. Esa casa guarda un secreto. Allí se practicaban rituales de silencio. Los condenados debían sellar sus últimos gritos dentro de las paredes. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Nadie que entró volvió a salir igual. No comprendí completamente lo que quería decir. Al principio lo ignoré. Lo atribuía a supersticiones locales. Pero conforme los días pasaban, los susurros se intensificaban. Caminando por la casa, sentía cómo las paredes respiraban. Un pulso extraño, casi como si la piedra misma estuviera viva. Empecé a perder la noción de la realidad. Despertaba en habitaciones que no existían, con muebles que no recordaba haber visto jamás. Objetos que nunca fueron míos aparecían sobre mesas. Velas consumidas que olían a algo más que cera. Los retratos no eran solo cuadros, eran ojos que me observaban, bocas que querían hablar, pero permanecían selladas. Cada noche sentía que algo me llamaba desde el fondo de la casa, algo que quería que me uniera a ese silencio eterno. Pronto entendí la verdad. La casa no quería un dueño, quería otra cosa, quería otra voz. Quería que yo me convirtiera en parte de sus gritos atrapados, de sus susurros perpetuos. Y yo estaba empezando a escucharme a mí mismo gritar dentro de sus muros. Las noches se volvieron insoportables. Cada sonido era amplificado, cada sombra tenía intención. Caminaba por los pasillos con pasos lentos, respirando con dificultad. La linterna apenas iluminaba unos metros. El resto se perdía en la oscuridad que parecía palpitar. Una noche escuché un susurro distinto, más cercano, más personal. «No puedes escapar, Daniel». Me detuve. La voz no venía de ningún lugar específico. Venía de dentro de la casa, de la piedra, de las paredes que se cerraban a mi alrededor. Decidí explorar. El piso crujía bajo mis pies y las paredes parecían moverse ligeramente, expandiéndose y contrayéndose como si respiraran. Cada retrato que pasaba me miraba diferente. Los ojos de mis antepasados me acusaban. Sus bocas parecían formar palabras mudas, gritos que no podía escuchar, pero que entendía. Llegué a una habitación que no recordaba haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, letras que se retorcían en un idioma que no podía comprender. En el centro,
un altar improvisado con velas negras y un pequeño cofre. El aire olía a hierro y a algo más antiguo, más profundo. Abrí el cofre. Dentro hallé objetos que no podían pertenecerme. Una muñeca con la boca cosida, un rosario ennegrecido y un trozo de papel con un nombre escrito, el mío. El papel estaba húmedo, como si acabara de ser impreso con mi sangre. Salí corriendo de la habitación, pero el pasillo ya no era el mismo. Cada puerta me llevaba a lugares distintos, habitaciones que se repetían, escaleras que no tenían fin. A veces despertaba en mi cama, pero todo a mi alrededor estaba ligeramente deformado. Las paredes, los muebles, incluso mi reflejo en el espejo. Los susurros se multiplicaron. Cada noche eran más fuertes, más desesperados. Intenté hablar con los vecinos, pero todos evitaban mirarme. Algunos se negaban a mencionar la casa y otros solo murmuraban, «No entres, no vuelvas a entrar». Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo se apoyaba sobre mi pecho. Abrí los ojos y no había nadie, pero escuché un murmullo en cada pared, en cada rincón, susurrando mi nombre y palabras que no entendía, que me llamaban a rendirme. La casa ya no era solo un lugar, era un ser vivo. Cada pared, cada retrato, cada piso estaba consciente de mí. Comprendí que no podía simplemente marcharme. La casa me había elegido. Y lo peor, yo empezaba a aceptar mi destino, a sentir que formaba parte de sus voces atrapadas, de sus rituales de silencio que habían perdurado por generaciones. Esa noche, escuché mi primer grito atrapado dentro de las paredes. No era un grito imaginario, era mío. El miedo dejó de ser un pensamiento y se convirtió en un peso físico. Cada paso que daba resonaba como un tambor dentro de la casa y cada resonancia me recordaba que no estaba solo. Las paredes susurraban sin cesar, nombres mezclados con lamentos antiguos, con gritos que parecían venir de otra época. Esa noche, los retratos se movieron. No era un simple cambio de expresión. Sus bocas comenzaron a abrirse lentamente y un murmullo que no podía comprender emergió de ellos. Me acerqué a uno, temblando. Era un antepasado desconocido, con ojos vacíos y mirada acusadora. Su boca parecía formar palabras que no podía escuchar, pero entendía perfectamente. Te pertenecemos. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la casa, absorbida por la madera vieja y la piedra húmeda. El suelo tembló bajo mis pies, y de la oscuridad emergieron sombras alargadas. Se arrastraban por las paredes, formando figuras humanas torcidas, deformes, que seguían cada uno de mis movimientos. La habitación que antes parecía normal se transformó en un laberinto imposible. Las puertas cambiaban de lugar. Los muebles desaparecían o se multiplicaban. Cada vez que trataba de tocar algo, sentía una textura viva. Las paredes eran carne, los muebles respiraban. El olor a tierra húmeda y a hierro llenaba mis fosas nasales. En un corredor vi algo que me heló la sangre, mis propias manos dibujadas en las paredes, como un eco de mis movimientos. Cada línea palpitaba, como si un corazón latiera dentro de la pintura improvisada. Intenté arrancarlas, pero mi piel se pegaba a la pared como si fuera parte de ella. Sentí que algo me empujaba hacia el sótano. Bajé, incapaz de resistirme. Allí encontré un altar cubierto de velas negras con símbolos sangrientos grabados en la piedra. En el centro, un pequeño libro antiguo, encuadernado en cuero negro y con cierres oxidados. El libro se abrió solo. Sus páginas mostraban palabras que cambiaban cada vez que las leía, formando frases que me llamaban por mi nombre, revelando secretos de la casa y de mi familia. Comprendí que cada ritual de silencio había sido registrado allí. Cada grito
atrapado, convertido en tinta. Y entonces lo sentí, la casa estaba viva. No era solo madera, piedra o pintura, era conciencia. Cada objeto, cada sombra, cada retrato formaba parte de un todo. Y yo era su nuevo objetivo. El miedo dejó de ser miedo, se convirtió en aceptación. La casa quería mi voz, mis gritos, mis pensamientos. Quería que me convirtiera en una de sus voces atrapadas, selladas para siempre dentro de sus muros. Mis piernas temblaban. Intenté retroceder, pero las paredes se cerraban, los retratos me rodeaban y el libro me llamaba. Sabía que no había escapatoria, solo un destino inevitable: pertenecer a la casa y a sus voces antiguas. Cada noche la casa reclamaba más de mí. Los susurros ya no eran simples murmullos, eran conversaciones completas, imposibles de ignorar. Escuchaba relatos de antiguos rituales, confesiones de antepasados que jamás habían tenido descanso, que habían sellado sus gritos para siempre entre las paredes húmedas. El aire se volvió espeso, casi líquido. Cada vez que respiraba, sentía que tragaba ecos de todas las almas atrapadas allí. Sus voces se mezclaban con la mía, creando un coro macabro que resonaba en mi mente. No podía distinguir dónde terminaba mi pensamiento y dónde empezaban los murmullos de la casa. Una noche desperté en un pasillo que no recordaba. Las paredes estaban cubiertas de manos dibujadas con sangre seca. Las figuras parecían moverse, estirándose hacia mí. Cada vez que intentaba tocarlas, sentía frío, un frío que atravesaba mi piel hasta los huesos. Los retratos ya no se limitaban a mirarme. Se movían, caminaban en silencio cuando no los observaba. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos y sus bocas formaban palabras sin sonido. Comprendí que estaban intentando comunicarme algo, advertirme, quizá, o quizás arrastrarme más profundo. Intenté salir de la casa, correr hacia la libertad, pero las puertas desaparecían. Las escaleras conducían a lugares que jamás existieron. Cada corredor se retorcía, transformándose en un laberinto sin fin. Las ventanas mostraban paisajes distorsionados, cielos oscuros y pueblos vacíos que no tenían nombre. En la biblioteca, el libro me esperaba. Sus páginas vibraban, brillando con un resplandor rojo oscuro. Cada palabra escrita parecía quemar mi piel, dejando marcas que desaparecían y reaparecían. Comprendí que mi destino estaba atado a ese libro. Cada historia, cada grito, cada susurro que yo escuchaba estaba registrado allí, convirtiéndome en parte del legado oscuro de la casa. El tiempo dejó de existir. Las noches se mezclaban con los días, y yo ya no sabía cuántas veces había recorrido los mismos pasillos. Cada intento de escapar era inútil. La casa no solo quería que permaneciera, quería que me transformara, que me convirtiera en otra voz atrapada, sellada para siempre. Y lo peor llegó cuando escuché algo que nunca había oído antes: mi propio grito, atrapado en una de las paredes, repitiéndose una y otra vez, mezclándose con los demás, hasta convertirse en un eco interminable. La casa ya no me permitía distinguir lo real de lo imposible. Cada pared, cada puerta, cada objeto parecía tener conciencia propia. Las habitaciones cambiaban de lugar mientras yo caminaba. Los techos se inclinaban y los pisos crujían bajo un peso invisible. Una noche escuché pasos detrás de mí, aunque estaba solo. Me giré y los retratos de mis antepasados parecían moverse hacia mí, estirando brazos que no existían. Sus bocas emitían un murmullo constante, palabras incomprensibles, pero cargadas de amenaza. Fui al sótano, atraído por una fuerza que no podía resistir. Allí estaba el libro, más vivo que nunca, sus páginas abiertas en un ritual perpetuo.
Palabras en tinta roja parecían flotar sobre la superficie, formando mi nombre una y otra vez. Cada letra latía como un corazón, y cada latido me hacía sentir más débil, más atrapado. Intenté arrojar el libro, destruirlo, pero antes de que tocara el suelo, se abrió y me absorbió. No físicamente, pero sentí cómo mi mente se entrelazaba con él. Veía los rostros de los que habían pasado por la casa antes que yo, sus gritos, sus miedos, sus desesperaciones, y comprendí que todos habían sido absorbidos de la misma manera. Las paredes comenzaron a sangrar. No era pintura ni agua, era algo que parecía vida. Las voces se multiplicaron, gritos, risas, súplicas, todas fusionándose con la mía. Mis manos temblaban, mis piernas apenas me sostenían y cada intento de gritar era solo un eco más dentro de los muros. Intenté recordar quién era antes de llegar aquí, pero cada memoria parecía desvanecerse, reemplazada por fragmentos de otros, voces, nombres, sufrimientos que no eran míos. La casa me estaba transformando, integrándome en su esencia, convirtiéndome en parte de su ritual eterno. Y entonces lo comprendí. Nunca había sido un heredero, nunca fui un dueño. Siempre fui una víctima elegida por la casa, destinada a alimentar sus voces, sus susurros, su historia interminable de terror. El frío me envolvió y por un instante sentí paz, no por liberación, sino porque entendí que resistir era inútil. Mi destino estaba sellado. Mi voz sería otra más atrapada, perpetuando el ciclo del silencio de la casa. El amanecer ya no existía en esa casa. Los relojes se habían detenido y la luz se filtraba apenas como un susurro gris. Cada paso que daba era acompañado por cientos de murmullos. Cada mirada al espejo reflejaba algo que no era yo, pero tampoco era otro. Las paredes respiraban con fuerza, palpando mis pensamientos, registrando cada miedo. Los retratos ahora se movían libremente. Mis antepasados me rodeaban, mirándome con expectación, como maestros que aguardaban la culminación de un ritual largamente preparado. Me acerqué al sótano por última vez. El libro estaba abierto, vibrando con una energía que sentí hasta en los huesos. Sus páginas se doblaban y giraban, formando palabras en un idioma que entendía sin necesidad de traducir. Bienvenido a tu destino. Bienvenido al silencio. Sentí cómo mi mente se fragmentaba. Cada susurro se convertía en mi pensamiento. Cada grito atrapado en las paredes se fusionaba con mi voz. Intenté luchar, gritar, huir, pero era inútil. La casa me reclamaba, no como huésped, sino como parte de su memoria viva. Entonces vi mi reflejo en uno de los espejos del pasillo. No era un hombre, sino un conjunto de voces atrapadas, una amalgama de miedo, desesperación y silencio. Comprendí que mi identidad se disolvía, reemplazada por el coro interminable de gritos antiguos. Por un instante sentí tristeza, miedo, arrepentimiento, luego paz, porque resistir ya no tenía sentido. La casa me había absorbido por completo. Mi grito se unió a los demás, sellado para siempre dentro de los muros, listo para ser escuchado por el siguiente incauto que se atreviera a cruzar su puerta. Ahora, sé la verdad. La casa no busca dueños, busca voces, busca almas para alimentar sus susurros eternos. Y yo soy una de ellas.